Ya está disponible el disco de audio, el disco compacto Oraciones para Sustento del Alma, con duración de 80 minutos y con 33 oraciones que nos permiten entrar en contacto con Dios, con la Virgen María y con los santos, mientras realizamos trayectos o alguna actividad o simplemente en descanso y poniendo la atención para dialogar con Dios. Algunas de estas 33 oraciones, la oración diaria, para poner nuestra vida en manos de Dios, el ofrecimiento a la Santísima Virgen, al Ángel de la Guarda, el abandono en Dios, la coraza de San Patricio para evitar influencias del mal, a la Virgen del Carmen, la salve, la comunión espiritual, para pedir por los enfermos, por los sacerdotes, por los ancianos, para invocar a San Miguel Arcángel, para pedir por los hijos o para pedir los dones del Espíritu Santo, orar durante tiempos difíciles, en la muerte de un ser querido, la letanía de la humildad y orar antes de dormir, entre algunas de estas 33 oraciones del disco compacto de audio Oraciones para Sustento del Alma. Laboratorios Medix presenta Continuamos en Ver y Querer, estamos hablando sobre la próxima beata mexicana, Concepción Cabrera de Armida. Antes de continuar, revisemos algo de noticias. Ustedes recordarán que apenas hace 2 semanas, el 28 de junio, en el Consistorio Público Ordinario, el Papa Francisco creó nuevos cardenales, entre ellos un mexicano, ahora el cardenal Sergio Obeso. Y después del consistorio, fueron todos juntos, el Papa Francisco y los nuevos cardenales, a saludar, ¿a quién cree usted? Al Papa Benedicto XVI. Y tenemos para ustedes esas imágenes. Y también recogimos las palabras del cardenal Lavaria, quien es el prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, a quien también el Papa Francisco creó cardenal el 28 de junio. Vamos a las imágenes. Bueno, en realidad yo pues era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe ya desde hace un año y sigo siéndolo. En este sentido, mi trabajo fundamental no ha cambiado. Ciertamente que ser cardenal pues es una mayor responsabilidad, me pone más en contacto con los problemas no solamente de nuestra congregación, sino con todos los problemas de la Iglesia. Tendré que asistir probablemente a más encuentros y a más reuniones, o sea que será un trabajo sí que aumenta sustancialmente, pues yo creo que será el mismo. Pues como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues yo llevaba ya un año y esto seguirá. Un acto de confianza del Santo Padre y un acto de responsabilidad también por mi parte, pues tener que aceptar esta realidad y vivirlo con gozo y con paz y tratar de hacer lo que el Señor nos pide en cada momento. Las imágenes del Papa Benedicto XVI con el Papa Francisco, son imágenes que de veras uno nunca pensó que pudiera ver. Yo en lo personal nunca pensé que pudiera yo ver 2 papas vivos, ¿no? Así que son bellas imágenes y luego los nuevos cardenales fueron a saludarlo ahí a donde él vive.
al Monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano. Continuamos con Conchita Cabrera de Armida y yo sigo platicando con el padre Carlos Vera, sacerdote misionero del Espíritu Santo. ¿Cómo es, padre Carlos, que a Conchita se le ocurre, o ya usted me dirá qué sucedió, fundar una congregación de sacerdotes? Bueno, más propiamente se le ocurrió a Jesús, porque Conchita, en una experiencia mística que tuvo en 1894, primero ve una gran fila de religiosas que tienen su hábito y tienen una cruz roja en la espalda, y entonces Jesús le dice que quiere que funde un oasis en donde su corazón descanse. Estas son las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, nuestras hermanas, que se van a fundar en 1897. Y después le dice, y también quiero un oasis de hombres, pero a su tiempo hablaré. Y esto es en 1894 y tardó en hablar 10 años, porque para los tiempos de Dios, pues, no se miden con nuestros criterios. O sea, para 1914... No, fue de 1894 a 1904. ¿4? Que encuentra al padre Félix. Ajá. Y también en un encuentro, pues digamos, nosotros decimos providencial, podríamos decir también milagroso. Conchita se encuentra en la Ciudad de México, va a desayunarse con su mamá que vivía en el centro, y de repente ella en la noche anterior había oído hablar que en esa iglesia había llegado un sacerdote muy bueno, pero no sabía ni quién era. Entonces se le ocurre ir a ver quién es, pero dice, no, esto está muy raro. Y entonces va a la iglesia de Santo Domingo, se confiesa, para no tener la tentación de ir a buscar a ese sacerdote muy bueno. Pero dice que toma un tranvía y que en ese momento se baja porque una fuerza le impulsa, va, toca el timbre y pregunta, ¿está el Padre Superior? No sabía ni quién era. ¿En qué iglesia? En la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en el centro de la Ciudad de México, que se conocía como el Colegio de Niñas. Claro. Ahora es el Club de Banqueros, el claustro, pero es ese. Y entonces baja este sacerdote que es el padre Félix Rougier. ¿Francés? Francés, sí. Él venía de una misión en Colombia, se sienta en el confesionario, Conchita pues empieza la confesión, y en 5 minutos Conchita le está diciendo al padre que nuestro Señor quiere que él cambie de vida, que sea un sacerdote más ordenado, que haga bien su oración. El padre se sorprende y le dice, ¿cómo me está usted diciendo? Y le empieza a decir cosas de su interioridad. Entonces le empieza a hablar de la espiritualidad de la cruz, y el padre le pregunta, pero bueno, ¿hay un oasis de hombres? Y Conchita le dice, no lo hay, pero lo habrá. Entonces, en ese confesionario que se encuentran estas dos grandes personalidades, pues después Conchita recibe de parte de Dios, pues en su experiencia mística, pues, el mensaje de decir, este es el que va a ser el fundador. Y el padre Félix, un hombre muy bien formado, acepta la propuesta. Pero esta aceptación le cuesta, pues, bastantes dificultades. Dificultades que ya conoceremos. Sí. Por ahora, vamos a ubicar al padre Félix de Jesús Rougier en su tiempo, en su momento, que hace un francés en México. Y para ello ya está aquí nuevamente Marisa O'Farrill. Y estoy de regreso, queridos amigos, ahora para hablar de la figura de un gran sacerdote que asesoró, guió y acompañó a Concepción Cabrera de Armida en su desarrollo espiritual y en sus experiencias místicas. Este sacerdote fundó junto con ella las Obras de la Cruz y la familia religiosa de los misioneros del Espíritu Santo. Y me refiero al padre Félix de Jesús Rougier, de quien enseguida le presento algunos detalles de su vida.
El padre Félix de Jesús Rougier, sacerdote marista, nació en Auvernia, Francia, en 1859. Su vida se caracterizó por ser un trabajador incansable, de espíritu emprendedor y corazón apasionado. Tras unos primeros años de ministerio sacerdotal en Barcelona, fue destinado a las misiones de Neiva e Ibagué, Colombia, donde permaneció 6 años. Obligado a dejar su trabajo misionero en Colombia a causa de la guerra civil, llegó a México en 1902, donde al poco tiempo tuvo un encuentro providencial con Concepción Cabrera de Armida el 4 de febrero de 1903. Fuertemente impactado por la espiritualidad de la cruz y convencido de que Dios le pedía, a través de Conchita, que fuese el fundador de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, vivió un largo y doloroso proceso de 10 años exiliado de México por obediencia a sus superiores, hasta que pudo ver concretado el sueño de esta fundación. Desde 1914 y hasta el día de su muerte, dedicó cada instante de su intensa vida a la consolidación y desarrollo de los Misioneros del Espíritu Santo y de otras 3 congregaciones femeninas fundadas por él. Murió con fama de santidad en la Ciudad de México el 10 de enero de 1938. Entonces, Padre Carlos, él dejó de ser marista y pasó a ser el primer sacerdote de su propia fundación. Sí, exactamente. Pero para esto pasaron muchos años, porque él se regresa a Francia en 1904, va a regresar a México después por las gestiones que hace Monseñor Ibarra, que ya mencioné antes, en 1914 a México, y después solamente está como prestado por sus superiores hasta 1926, que profesa en la congregación que él fundó como misionero del Espíritu Santo. Es un arco de tiempo muy largo, en donde hubo pues mucho sacrificio de parte de él. Sí. Y como bien dice la cápsula, dedicó todo su tiempo pues a consolidar la congregación y a extender las obras de la cruz. ¿Y qué pasó allí? Porque de muy buenas familias acudían los jóvenes y eran unos ingresos, no diré multitudinarios, pero sí una gran cantidad de vocaciones en muy pocos años. ¿Cuál fue el carisma? ¿Cuál fue el atractivo? ¿Qué es lo que fascinaba a estos jóvenes y estas familias de aquel México para tener tantos sacerdotes? Yo creo que, como hablábamos al principio, esta congregación también es como una respuesta al tiempo vivido. Yo sí me cuestiono cómo los papás de aquella época dejaban a sus hijos ir, porque estábamos en medio de la revolución, 1914, y después de la persecución, y vivieron cosas muy difíciles. Pienso que la personalidad del Padre Félix era como la de un patriarca, podríamos decir como un Moisés que conducía, era un líder, pero era un líder carismático que tenía una palabra de fuego. Entonces eso, pues a las personas que lo trataron, nosotros fuimos una generación que todavía conocimos a muchos sacerdotes que vivieron al Padre Félix, lo conocieron. O sea, fundadores. Sí, al Padre fundador nuestro, ajá, los padres mayores de nuestra congregación. Y ninguno dejó de estar profundamente sellado por ese conocimiento. O sea, era un hombre carismático totalmente. O sea, sellado por el Padre Félix y por Conchita. Sí, desde luego. La figura de ella. Pero quizá al principio, mire, al principio la figura de Conchita era como un poco misteriosa, porque no podía aparecer, porque en Roma les dijeron que no apareciera nada de las revelaciones. Entonces todo el mundo sabía y no decía. Ella era la madre, ella era la mujer que había dado origen a lo sabían. Nuestro padre, o sea, el Padre Félix, siempre dijo que Conchita era una gran santa. Lo decía a todos sus hijos. Entonces todos los misioneros del Espíritu Santo sabían. Pero Conchita, por obvias razones, no aparecía, digamos. No es que hicieran una distribución de premios para que Conchita... No,
Ella estaba en su casa, los sacerdotes misioneros iban a celebrar a su oratorio porque tenía un permiso expreso de tener la Eucaristía en su casa y sabían que ella era pues la madre de todo aquello. Pues mire, yo les compartiré algo que me sucedió platicando con el nuncio Christophe Pierre, Sí. de feliz memoria, ¿no? Como lo extraño. Sí. Fue nuncio en México, actualmente es nuncio en los Estados Unidos, vive en Washington, pero lo tuvimos aquí por nuncio varios años, platicando con él, Monseñor Christophe Pierre. Le dije, a ver, ¿qué le deja a usted México? ¿Cómo puede usted resumir en 3 cosas México? Y me dijo, la Virgen de Guadalupe, el amor a la Virgen de Guadalupe, el amor al Papa, dijo, al Papa, a la figura del Papa, y Concepción Cabrera de Armida. Sí, es algo impresionante. Me quedé Sí. sorprendido y le dije, ¿por qué? Y me respondió, ¿ustedes no se han dado cuenta del tesoro que tienen aquí en esa mujer mexicana? Yo lo pienso igual, que de verdad es un tesoro. Y esas palabras que le dijo a usted en su programa, yo las pusimos en un libro. ¿Ah, sí? Sí, en un libro, si me permite. De lo que me dijo Monseñor Pierre. Sí, aquí está, si usted lo quiere leer aquí al ver. final. Al final dice... O sea, todo este texto. No, el chiquitito. Ah, el abajo. chiquitito. Ah, palabras pronunciadas durante una entrevista para la televisión Y el con texto, Roberto Farril en el canal 40. Es lo que le dijo a usted. México. Claro. Bueno, puedo hacer una pausa. Regresamos y le diré estas palabras del nuncio Christophe Pierre refiriéndose a Con Conchita. Conchita. Es que es maravilloso eso que le... Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de